Nadie en la iglesia sabía que esa boda estaba a punto de convertirse en noticia mundial. Las flores, las luces, el vestido, todo parecía salido de un sueño, pero los sueños, a veces, son trampas disfrazadas de promesas. El aire olía a esperanza, pero el destino ya había decidido otra historia. Minutos antes de que la novia entrara, algo ocurrió entre bastidores. Un mensaje, una voz, una verdad contenida demasiado tiempo. Un secreto salió a la luz. Un secreto tan grande que haría imposible decir sí, y desde ese momento, nada volvería a ser igual. El novio sonreía en el altar, creyendo tenerlo todo bajo control. No imaginaba que estaba a segundos de perderlo todo. Cada paso, cada mirada, cada respiración era una cuenta regresiva. Porque cuando la verdad decide entrar, el amor no tiene dónde esconderse. Texto Padrão. Las puertas comenzaron a abrirse lentamente. El murmullo de los invitados se desvaneció. Y cuando todos esperaban ver a la novia, no fue el amor quien entró, fue la verdad. Una verdad con nombre, con fecha y con pruebas. Una verdad escrita por una mujer que había sido engañada. Una mujer que esperó el momento exacto para revelarlo todo. Durante meses, planeó su movimiento final con precisión quirúrgica. Cada detalle, cada palabra, cada silencio, eran parte del golpe más elegante jamás ejecutado. El vestido blanco, las flores, la música perfecta, todo se convirtió en parte del escenario. Una obra de arte trágica, diseñada para un solo espectador. Él. Y mientras todos creían presenciar un matrimonio, lo que realmente estaban viendo era el principio del fin. El tiempo pareció detenerse. Las miradas se cruzaron. La sonrisa del novio se desvaneció al leer lo que sostenía en sus manos. No eran votos, eran pruebas. La confesión de su propia traición, revelada ante todos. El silencio llenó la iglesia. Los invitados no sabían si llorar o aplaudir. Ella, en cambio, no apareció. No había lágrimas, ni explicaciones. Solo una ausencia que lo decía todo. Porque la venganza más perfecta es la que no necesita presencia. Ese día comenzó como una celebración, pero terminó como una lección. El amor se transformó en espejo, y el espejo mostró lo que nadie quería ver, que las mentiras, por más bellas que parezcan, siempre terminan cayendo con ruido. Aquel fue el golpe más elegante que alguien haya planeado en nombre del amor. Una historia de silencio, de verdad y de libertad. Y tú vas a entenderlo, pero solo al final. El sonido del papel rasgando el silencio de la iglesia fue como un trueno. El novio leía cada línea con los ojos abiertos, mirando cómo su mundo se derrumbaba. Las manos le temblaban. El altar, antes sagrado, ahora era un tribunal. Cada palabra que salía del papel mataba un poco más el amor. Las flores parecían marchitarse. El cuento de hadas terminaba frente a todos. El sacerdote dudó. Los invitados murmuraban, sin saber si aquello era parte de la ceremonia. Pero la novia no aparecía, y el papel en sus manos no era una promesa, era una condena. Pruebas, mensajes, fechas. Todo lo que él había ocultado ahora brillaba ante Dios y ante todos. El fotógrafo seguía grabando, sin entender el peso de la historia. Cada flash capturaba el segundo exacto en que un imperio se derrumbaba. El novio intentó sonreír, pero la máscara se quebró. El sudor le corría por el cuello. El altar, hecho de promesas, se había convertido en el escenario de su propio juicio. Afuera, la novia observaba el reflejo en el cristal oscuro del coche. Sabía el instante exacto en que él abriría el sobre. Planeó cada detalle, incluso el silencio. No había rabia en sus ojos, solo liberación. Respiró hondo y pensó: así suena la verdad. Y encendió el motor. Dentro de la iglesia, el caos se expandía. Algunos invitados se levantaban, otros grababan con el móvil. Una madrina se desmayó. El sacerdote bajó la cabeza y rezó en voz baja. El abogado de la novia, sentado al fondo, observaba en silencio.
Sabía que ese día quedaría escrito en la historia. El novio soltó el sobre. Las hojas volaron por el pasillo, blancas y crueles. Intentó correr, pero sus piernas no respondían. Las luces lo seguían, las voces lo juzgaban. «Es mentira», gritó. Pero nadie le creyó, porque cuando el amor muere, la verdad empieza a hablar. Tropezó al salir del altar. El eco de sus pasos sonaba como disparos. Los invitados lo miraban con una mezcla de horror y morbo. La iglesia, que había sido templo del amor, se convirtió en su escenario final. El hombre que lo tenía todo. Ahora no tenía ni siquiera su nombre limpio. Afuera, el viento agitaba el velo que ella había dejado atrás. Él lo recogió del suelo con las manos temblorosas. El perfume aún estaba allí, dulce, casi cruel. Lo apretó contra el pecho, como si ese trozo de tela pudiera devolverle el alma. Pero solo encontró vacío. La gente salía de la iglesia. Nadie hablaba en voz alta, pero todos grababan. El escándalo era inevitable. ¿Ella huyó? ¿Fue un montaje? Esto será viral. Y lo fue. Las redes ardieron. Pero nadie sabía que lo que parecía venganza era en realidad una liberación cuidadosamente orquestada. Mientras tanto, ella conducía lejos, el vestido blanco doblado en el asiento trasero. El sol entraba por la ventana, y por primera vez en meses respiró sin culpa. No había rabia, no había miedo, solo una calma profunda, la paz que llega cuando uno se elige a sí mismo. El teléfono vibró. Mensajes, llamadas, excusas. Ella los borró uno por uno. Luego lanzó el móvil por la ventana. El sonido de la ciudad quedaba atrás, y con él, su pasado. No huía. Solo dejaba que el silencio contara su versión de la historia. En la iglesia, el abogado recogía las hojas del suelo. El sacerdote lo miró con tristeza. ¿Era necesario llegar a esto?, preguntó. Ella solo quería justicia, respondió el hombre, y con calma guardó los papeles en una carpeta negra. El altar volvió a quedar vacío. Solo el eco de la verdad flotaba en el aire. El novio caminaba sin rumbo por la calle. Los periodistas lo seguían, los flashes lo cegaban. Cubríase el rostro con las manos, pero era tarde. Su reputación estaba rota. Cada imagen suya se volvería viral. El hombre perfecto había caído. El mundo entero vería su caída en alta definición. Ella detuvo el coche frente a un campo de flores blancas. Bajó, cerró los ojos y dejó que el viento jugara con su cabello. Sacó un velo nuevo del asiento y lo soltó al aire. El tejido flotó, giró y desapareció entre las nubes. «Ahora sí», murmuró. El amor terminó. Y el viento la aplaudió en silencio. Las redes estallaban con teorías. ¿Quién era ella? ¿Dónde está ahora? Pero nadie tenía respuestas. Ella se había convertido en símbolo, en mito moderno. Y mientras el mundo la buscaba, ella reaprendía a existir sin culpa, sin jaulas y sin promesas rotas. El hombre regresó a casa al anochecer. Todo estaba igual. Pero nada era igual. El silencio pesaba más que cualquier castigo. Abrió un cajón y encontró una foto de los dos. Ella sonreía. Él también. Pero por primera vez entendió. Nunca habían sonreído por amor, sino por costumbre. En la mesa había una carta que no recordaba haber visto antes. Solo decía: «El amor que necesita esconderse nunca fue amor». Sin firma, sin perfume. Solo la verdad desnuda. La guardó en el bolsillo, como si todavía pudiera cambiar algo. Pero ya no quedaba nada por salvar. Esa noche, ella durmió tranquila por primera vez en años. El mundo la llamaría vengativa, calculadora, fría. Pero en su silencio había pureza, porque a veces la venganza no destruye, libera. Y en su libertad, ella no perdió el amor, lo reinventó. 3 días después, el video ya había dado la vuelta al mundo.
La boda que nunca ocurrió se convirtió en leyenda. Las imágenes del novio en shock, el sobre, el silencio. Todo era analizado, compartido, convertido en símbolo. Algunos la llamaban heroína, otros monstruo. Pero todos coincidían en algo. Nadie olvidaría su nombre. Los programas de televisión repetían la historia sin descanso. Psicólogos analizaban, abogados opinaban. El público se dividía entre amor y odio. Mientras tanto, ella observaba en silencio, desde un cuarto anónimo, viendo cómo su historia se volvía mito. Sin hablar, sin aparecer, solo existiendo entre los rumores. El novio intentaba limpiar su nombre. Contrató abogados, expertos en imagen, pero nada podía borrar el rostro que había puesto en el altar. Cada intento de defensa lo hundía más. Porque la verdad, una vez revelada, no se desdice. Y cada palabra que pronunciaba hacía que el mundo creyera aún más en ella. Las empresas lo abandonaron. Los socios cortaron contacto. El poder que lo definía se desmoronaba en silencio. Y ella, sin hacer nada, seguía ganando. Su venganza no gritaba. Respiraba. Vivía entre los titulares y los suspiros del público. Era arte, era justicia. Era un eco imposible de callar. Ella cambió de nombre, de país y de mirada. Pasaba desapercibida, aunque su presencia se sentía como una sombra elegante. A veces sonreía al leer su historia en los periódicos. La mujer del no, así la llamaban. La novia que dijo no, de una forma que el mundo jamás olvidaría. En una cafetería lejana, un periodista la vio sin reconocerla. Leía un libro con calma, con la serenidad de quien ya no teme nada. Había en ella una quietud imposible de fingir. Una mujer que conocía la verdad y no necesitaba explicarla, solo vivirla. Las redes sociales crearon teorías, que tenía cómplices, que todo fue una obra maestra de manipulación, que incluso había magia. Pero nadie podía probarlo. Cada rumor la hacía más mítica, más intocable. La mujer que desafió al amor, al poder y al destino, y ganó. Él pasaba las noches en vela. Veía una y otra vez las grabaciones del altar, como si pudiera encontrar un hueco en el tiempo. ¿Cuándo lo supo?, se preguntaba. Pero la respuesta era cruel. Ella siempre lo supo. Él solo nunca se dio cuenta de que mientras la usaba, ella lo observaba. En un pequeño estudio, ella firmaba nuevos contratos con otro nombre. Los papeles que antes destruyeron un imperio, ahora construían una nueva vida. Nada ostentoso, solo suficiente. Porque la venganza paga deudas, pero la libertad compra silencio. Una noche recibió un correo. Sin remitente, solo una frase. «Has ganado». No respondió. Solo sonrió. La victoria no necesitaba testigos. Era suya, silenciosa, elegante, infinita. La justicia que el mundo le negó, ella la construyó con sus propias manos. Pasaron los meses. El ruido se apagó, pero la historia siguió flotando. Algunos decían que ella murió. Otros, que vivía entre artistas y falsos nombres. Nadie sabía la verdad. Y quizá esa era su mayor victoria, convertirse en mito. Porque los mitos no sangran. Una mañana, un periodista encontró una nota bajo su puerta. «Solo te devolví lo que me diste. Mentira, disfrazada de amor». La letra era delicada, la tinta azul. Nadie supo quién la escribió, pero olía al mismo perfume que flotó en la iglesia aquel día. La carta reavivó la obsesión colectiva. Documentales, podcasts, películas. El caso se volvió arte. La mujer que transformó el dolor en estrategia. La que cambió la venganza por estética. Y mientras todos buscaban rastros, ella ya había desaparecido por voluntad propia. No se escondía. Se borraba. En otro país, ella caminaba por un jardín de flores blancas. El viento le acariciaba el cabello, y un niño corría delante de ella. Lo miró con ternura. No había sombra en su mirada, solo luz.
El pasado ya no dolía. Era historia. Y ella renacía. El teléfono sonó. Una voz femenina dijo: «Él está intentando encontrarte». Ella respondió: «Déjalo buscar. Hay hombres que necesitan perderse para entender lo que tuvieron». Colgó, sonrió, y volvió a caminar entre las flores. Mientras el mundo hablaba de ella, él se rendía. Vendió todo, desapareció de los medios y se perdió en su propio arrepentimiento. Un fantasma de sí mismo, repitiendo siempre la misma pregunta: ¿por qué lo hizo? Pero la respuesta estaba en el silencio que ella dejó. Años después, alguien la fotografió en una estación de tren. El rostro cubierto, la mirada distante. La imagen se volvió viral. Unos decían que era ella, otros, montaje. Y quizás era mejor así, porque algunas leyendas viven solo si nadie las atrapa. Así, la mujer que nunca dijo sí, se volvió eterna. No por amor, sino por coraje. Su historia cruzó fronteras, inspiró canciones y miedos. Y cada vez que una novia duda ante el altar, alguien susurra: ¿recuerdas a ella? Y el viento responde: ella nunca huyó, solo eligió su final. Pasaron 5 años, 5 inviernos, 5 primaveras, y una historia que se negaba a morir. Ella ya no era la misma. Tenía otro nombre, otro acento, otra vida. Pero a veces, cuando el viento soplaba igual que aquel día, una sombra le rozaba el corazón. No era nostalgia, era eco. Una mañana, en una galería de arte, vio algo que la detuvo. Una fotografía, el altar vacío, las flores caídas, y en la esquina inferior, su propio velo flotando. La obra se titulaba El día que el amor murió. El autor, él. El corazón le dio un salto. No era posible. Pero ahí estaba su firma, su letra inconfundible. Había convertido su ruina en arte, su culpa en exposición. Y miles de personas lo aplaudían por retratar su propia traición. Ella caminó entre la multitud, oculta tras un sombrero negro. Nadie la reconoció. Solo él, desde el fondo de la sala. Su mirada la encontró. No había odio, ni rencor. Solo una calma peligrosa, como la de un mar antes de romperse. No se hablaron. Él la siguió con la mirada mientras salía del lugar. Sabía que no debía acercarse, pero no podía evitarlo. Cuando ella dobló la esquina, él ya la esperaba. «Sabía que vendrías», dijo. Ella sonrió. «No vine por ti». Caminaron sin rumbo, sin tocarse, como dos fantasmas que aún recuerdan su nombre. La ciudad era un espejo del pasado, luces, ruido, gente. Pero el tiempo entre ellos seguía congelado. Cada paso que daban era una pregunta sin respuesta. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó él al fin. Ella lo miró sin pestañear. «Porque tú ya lo habías hecho primero». Él bajó la mirada. «No quise lastimarte, y sin embargo, lo hiciste con precisión». Sus palabras cortaban con elegancia, frías, letales. «Te convertiste en alguien más», dijo él. «No», respondió ella. «Por fin soy quien era antes de ti». El silencio se estiró, pesado, hermoso. Y por primera vez, él entendió que el amor nunca la había salvado. Solo la había detenido. Él le ofreció un café. Ella aceptó. No por cortesía, sino por cerrar el círculo. En la mesa, entre ambos, un pequeño sobre blanco, sin nombre, sin perfume. Ella lo deslizó hacia él. «Tu turno de leer». Dentro, solo una foto. Él, en el altar, sosteniendo el sobre que lo destruyó, y una nota escrita a mano. A veces el castigo perfecto es ver lo que uno fue. Él sonrió con tristeza. Ella se levantó, y sin mirar atrás, se marchó. La vio alejarse entre la lluvia, y entendió que ese era su final. No un grito, no una pelea, sino una despedida silenciosa que olía a justicia y melancolía.
El amor había muerto hacía años, pero en su muerte nació algo más fuerte: el respeto. Días después, la exposición cerró. El artista desapareció de nuevo, y una nueva obra apareció anónimamente en la vitrina de una galería rival. Un cuadro minimalista, solo 3 palabras pintadas en blanco: yo también sané. La prensa lo vinculó con ella. Los críticos lo llamaron acto de redención, pero nadie confirmó nada. Ella nunca habló del reencuentro, y él tampoco. Quizá porque algunas historias no necesitan continuar, solo recordarse. Años más tarde, una joven artista presentó una pieza titulada La novia del silencio. En la inauguración, una mujer de cabello oscuro la observaba desde lejos. Nadie supo su nombre, pero todos sintieron que la historia había regresado a su punto de origen. Los rumores volvieron. ¿Está viva? ¿Volvió a verlo? Y aunque el mundo aún la buscaba, ella ya había entendido algo: que hay finales que no terminan, sino que se transforman en eco, y los ecos no mueren. En su casa junto al mar, ella guardaba un último sobre, idéntico al primero. Nunca lo abrió, nunca lo quemó. Solo lo miraba, a veces, cuando el atardecer tenía el mismo color que aquel día. Su manera de recordar sin volver. Un amanecer, decidió enterrarlo. Cavó en la arena, lo dejó allí y lo cubrió con una flor blanca. El viento sopló con fuerza, como si aprobara el gesto. Y por primera vez, ya no sintió rabia. Sintió paz. Mientras el mar borraba sus huellas, una ola llevó el sobre lejos. Él lo encontraría años después, sin saber que era el mismo. Lo abriría. Leería las mismas palabras. Y entendería, al fin, que la venganza no fue el final. Fue la cura. El mar guardó su secreto durante años. Las olas lo arrullaban, lo escondían, como si el agua supiera que no todo debe ser encontrado. Hasta que una mañana, un pescador halló el sobre enredado en su red. El papel estaba amarillento, pero las letras seguían intactas. Una historia quería volver a respirar. El pescador lo entregó a la policía. No había remitente, solo una inscripción. Para él, cuando entienda. El sobre llegó a manos del antiguo novio, ahora un hombre envejecido, casi irreconocible. Vivía solo, rodeado de recuerdos y culpa. Al ver su nombre, supo que era ella. Con manos temblorosas rompió el sello. Dentro había una carta, la última. Nunca fuiste mi enemigo, fuiste mi espejo, y en ti vi todo lo que debía destruir. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero al final del papel, una segunda línea lo congeló. Nos volveremos a ver, en casa. ¿En casa?, repitió en voz baja. Pero no tenía casa. Su antigua mansión estaba abandonada desde la boda. Esa misma noche, impulsado por un presentimiento, volvió allí. El polvo cubría los pasillos. Las flores secas aún estaban sobre el altar. Y el silencio olía a perfume. Caminó hasta el gran salón. Las velas se encendieron solas, una a una, como si alguien lo esperara. «¿Eres tú?», murmuró. El viento movió las cortinas y una sombra cruzó el reflejo del espejo. El corazón le dio un vuelco, porque esa figura era ella. «Pensaste que me habías perdido», susurró una voz. Él giró, pero no había nadie, solo su propio reflejo. Y sin embargo, la voz seguía allí, detrás de su respiración. «Nunca me fui. Solo esperé que entendieras». La habitación tembló con un escalofrío invisible. En el espejo, su rostro se duplicó. 2 versiones de él. Una joven, una vieja. Entre ambas, el reflejo de la novia. Pero no era humana. Su piel era de luz. Sus ojos, océanos. Y su voz, una mezcla de amor y sentencia. «Siempre fuiste tú quien debía pagar». El espejo se agrietó. Una corriente helada lo atravesó.
Sintió que algo lo tiraba hacia adentro. Intentó resistir, pero el reflejo lo arrastraba, y por primera vez en años vio su culpa en forma física. La verdad tenía rostro, y era el de ella. Las paredes comenzaron a desvanecerse. Todo giraba. Voces del pasado lo llamaban. El altar, la música, los aplausos falsos. Todo volvía. Hasta que entendió. Aquella boda nunca había sido real. Nunca hubo ceremonia, solo castigo. Estaba atrapado en un bucle, reviviendo el mismo día una y otra vez, y ella, su creadora, observaba desde fuera. Había creado ese ciclo para él, una eternidad de arrepentimiento, un castigo tan elegante como su amor fingido. Perfecto. La cámara del salón comenzó a grabar sola. Una pantalla se encendió, y allí estaba ella, en un video antiguo, con el mismo vestido blanco. Si estás viendo esto, significa que el mar decidió perdonarte, pero yo no. Pensaste que era venganza, decía en el video, pero en realidad era redención. No para mí, sino para ti. Sus ojos, serenos, lo atravesaban. Vas a vivir el día de la boda hasta que entiendas lo que hiciste. Cada flor que caiga, cada mentira, será tu espejo. La pantalla se apagó. El espejo volvió a mostrar su rostro, solo el suyo, pero algo había cambiado. Su reflejo sonreía, mientras él no. El aire se volvió pesado, y comprendió con terror que ahora era parte del reflejo. Intentó golpear el cristal, pero no había sonido. Desde afuera, una mujer observaba el espejo con calma. Era ella, pero más joven, más viva, y susurró con ternura: «Ahora estamos en paz». La casa se llenó de luz. Las paredes desaparecieron. Solo quedaron el espejo, el vestido y el eco de una promesa rota. En el fondo del cristal, dos figuras se tomaban de la mano y sonreían, como si el amor, al fin, los hubiera perdonado. Días después, la mansión fue demolida. Entre los escombros, los obreros encontraron un espejo intacto. Nadie se atrevió a romperlo. Lo llevaron a un museo, y al mirarlo, algunos juraban ver a una novia sonriendo detrás del cristal. El museo se volvió leyenda. Dicen que quien mira el espejo demasiado tiempo recuerda algo que quiso olvidar. Otros aseguran que la novia aparece solo ante los infieles. Nadie sabe si es mito o advertencia, pero el cartel junto a la obra solo dice: «El amor también castiga». Y así terminó la historia del amor que se volvió espejo. Ella no buscaba venganza, buscaba equilibrio, y lo consiguió. Porque hay verdades que ni la muerte puede callar. Y cuando las puertas se abren, a veces no entra el amor, entra la justicia. El espejo sigue allí, brillando en la penumbra del museo, reflejando historias que nunca terminan. Algunos lo miran y ven su propio rostro, otros el de ella. Y cada visitante, sin saberlo, lleva consigo una parte de la historia. Porque la verdad, cuando se mira de frente, devuelve lo que somos. Ella nunca buscó destruir, solo enseñar que el amor, sin verdad, se pudre en silencio. Su nombre se volvió símbolo. Su historia, advertencia, y su justicia, una lección disfrazada de fantasía. Porque a veces, la venganza no nace del odio, sino del deseo de sanar lo que el amor rompió. Si escuchaste hasta aquí, recuerda esto. No todas las bodas terminan con un sí. Algunas terminan con un espejo. Y quien lo mira, nunca vuelve a ser el mismo. Comparte esta historia, para que nadie olvide que incluso el amor más puro puede esconder un juicio detrás del para siempre.